llenas de esas fieras. A mí me impresiona que un anciano con 86 años diga eso. Pues el gobernador siguió respondiéndole: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y una vez más Policarpo Enrique le contestó: usted me amenaza con el fuego, que tal vez arderá 1 hora, pero luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Estaba diciendo a este gobernador griego: ¿por qué tardas? Hazlo, si lo tienes que hacer, hazlo. Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. ¿Sabéis cómo murió este hombre? Diciendo: Jesús Kyrios, que en griego significa Jesús es el Señor. Yo me imagino a ese hombre, iglesia, con todo el respeto del mundo y con permiso del pastor, cómo las llamas le ardían por los pies, cómo le llegaban hasta las rodillas. Y me imagino el pasaje de 2 Timoteo 4, 7, 8, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Iglesia, con esto os dejo, no quiero ser cansado. Seamos valientes. Vivimos en un mundo en el cual esto es un evangelio. El evangelio es un camino de valientes. No es un camino donde estemos aquí, no se está por debileza, aquí se está porque seguimos la cruz. Y sabemos y estamos enamorados de la cruz. Así que sigamos al Señor porque Él es el Señor. No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Que el Señor os bendiga mucho, os quiero mucho a todos. Un beso de la parte del Señor. Gloria a Dios. Ante todo quiero expresar que estoy bastante agradecido. Permitirme que empiece así, soy de fijarme en los pequeños detalles de la vida. Y al fijarme en los pequeños detalles de la vida, me he fijado en la humildad con la que nos recibís, el cariño con el que nos tratáis y el amor con el que nos sentáis. Y creo que hablo en nombre de todos. Quiero daros gracias por cómo nos recibís a mí y a los que amo. Queremos daros las gracias. Y como os he dicho, soy de fijarme en los pequeños detalles de la vida. Y quiero daros una enseñanza con algo. El otro día, mi padre me dijo que fuese a su casa a comer. Y dije, vale, pues encantado. Siempre es agradable ir a la casa del padre, ¿no? Yo llamé al telefonillo y el que me respondió fue mi hermano. Yo escuché la voz de mi hermano, no me respondió mi padre. Tenemos una particularidad y es que la voz de mi hermano, la mía y la voz de mi padre se parecen mucho, pero son distintas, son de distintas personas. El que me abrió la puerta desde arriba era mi hermano, el que me anunciaba que la puerta estaba abierta era mi hermano, pero yo no podía pasar a la casa de mi padre si mi padre todos los meses no pagara la renta que me permite a mí pasar y comer en su casa. El que te anuncia que las puertas están abiertas quizás es un hijo como yo. Y al Espíritu Santo le pido que cada día mi voz se parezca más a lo que anuncia el Padre, más a la voz del Padre. Pero si puedes entrar a la casa del Padre no es por mí ni porque te lo anuncie yo, es porque el Padre ya pagó. Quiero decir, ayer precisamente hablaba de la humildad con Enrique. Enrique para mí es un referente. Créeroslo de que lo que Dios ha puesto en él es impresionante y dije, a mí no me dejes subir porque no quiero. Ayer no quería y le dije, si me llevas que sea para disfrutar contigo y si tienes sed yo te subo el agua, pero a mí no me subas. Sin embargo él me ha insistido en subir
Pero quiero aclarar algo, no tengo nada especial, ni tengo brillo propio. Y si hoy puedo anunciarte que las puertas de la gracia están abiertas, es precisamente por lo que dijo Jesús en la sinagoga. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Todo es por gracia, no es por mérito propio. Aceptar la gracia es aceptar el anuncio del perdón. Y el que se empapa de la esencia del perdón acaba siendo usado por los méritos de su unción. Porque la gracia puede ser aceptada como regalo, pero rechazada por carga, como muchos otros. Ya bien sea porque piensa que no lo necesitas, o puede ser que tu caída haya acabado por hacerte pensar que no te la mereces. El que piensa que no necesita la gracia es porque verdaderamente no se ha encontrado con el carácter de Dios. Se ha hecho a la imagen de un Dios hippie, un Dios tolerante, un Dios que no le duele el pecado, un Dios indolente. Pero Génesis 6 me recuerda que las lanzas del hombre siguen traspasando el corazón del Dios vivo. Y es importante conocer que en el carácter de Dios hay equilibrio para perdonar y para juzgar. Y quiero exponeros con varios ejemplos lo que es el equilibrio en el carácter de Dios. En el pesebre se concentraba la cercanía del pastor con sus ovejas y la lejanía del origen de los magos. En el niño que había allí se fusionaba el callado del rebaño y la lejanía del Dios omnipotente, Dios cercano, Dios inalcanzable. En aquella plaza de Galilea se concentraba el que callaba a los maestros de la ley con su sabiduría y el que no desentonaba con la inocencia del niño que sentaba en su regazo. Dios sabio, Dios inocente. En la intimidad de Elías sus ojos vieron al Dios que se le descubre palmo a palmo sin poder llegar al fin del conocimiento, y en lo público Elías comprobó el poder del Dios que se manifiesta por fuego. Jehová, el Dios del conocimiento, el Dios de las señales milagrosas. En Sansón se puede vislumbrar al Dios que no le tiembla el pulso para cerrar la fuente de la bendición al pecador, y en Moisés se conoce al Dios que abre los cielos para aquel que depende de su Dios como el que depende de su madre. Jehová, el que tiene las llaves de los cielos para abrirlos y cerrarlos según sus estatutos. El carácter de Dios refleja que sus acciones y su carácter conviven en un matrimonio que jamás conocerá divorcio. Este es el equilibrio del carácter de mi Dios. Sin embargo, hay otro punto peligroso, y es pensar que definitivamente los cielos se cerraron para mí. Hay una escena, y termino con esto, en la que Isaías teme porque el rey Ciro ha muerto. Este rey representaba la tranquilidad para el pueblo, representaba el cariño, representaba el amor. Si el rey moría, el cariño y el amor moría, y la seguridad del pueblo también moría. Sin embargo, en esa escena de temor donde Isaías está temblando, dice: entonces vi yo los cielos abiertos y vi yo a Jehová sentado en su trono, y sus faldas cubrían todo el templo. Esta visión tenía un mensaje, y es que sigue habiendo un Dios disponible para el pueblo. Luego hubieron 400 años del silencio, pasaron 10 años, pasaron 20, pasaron 50, pasaron 100 y parecía que en el trono ya no había ningún Dios pendiente en el trono para el pueblo. Pasaron 200 años, pasaron 300 y parecía de que el rey había muerto, de que ya no había rey para el pueblo. Sin embargo, a los 400 años se manifiesta un niño en Belén, y este niño en Belén tenía un mensaje: sigue habiendo un rey dispuesto para el pueblo. Han pasado muchos años y quizás tú te pienses que no te mereces su gracia y que ya no hay rey en el trono, pero hoy aquí hay un joven que no sirve para nada para anunciarte: sigue habiendo un rey en el trono dispuesto para el pueblo. Pero para que los cielos estuvieran abiertos quiero recitar Isaías 53. Herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por la llaga de Jesús yo fui curado. El carpintero cargó con la maldición del madero. Los poros de la piel supuraban la sangre que se salía de sus vasos sanguíneos a causa de la presión que había sobre él. Como león que guarda su rugido, cayó ante juicios injustos. Ante el emperador de Grecia, cuna del pensamiento, el sabio cayó. Y ante el emperador de Roma, cuna del poder, el poderoso callaba. Como el único santo, acabó llevando la cruz hasta el Gólgota para acabar pronunciando: consumado es.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el Señor. Y termino con esto. No me tiembla el pulso para esconderme yo y para anunciarle a Él. Termino como muchas veces hablo con Él. Él es la mano creadora del Génesis. Él es la libertad del Éxodo. Él es el sacrificio perfecto del Levítico. Él es la sabiduría de los proverbios. Él es la belleza de los salmos. Él es la pasión de cantares. Él es la voz de los profetas. Él es el silencio que guarda. Él es el Mesías de los evangelios. Él es la doctrina de las cartas y Él es la victoria del Apocalipsis. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es el Señor. Que Dios os bendiga mucho. A ver, antes de seguir, estoy mirando la hora que es, que creo que es un poquito tarde. Y nos queremos dar la tarde. Pero Jesús está aquí. Y no estamos aquí como... Esto lo que voy a decir lo digo siempre en las reuniones de jóvenes que tenemos. No estamos aquí como dos iglesias, porque somos una iglesia. Gracias, pastor. Porque sé que lo sabéis, pero quizá vosotras lo hayáis visto menos. Pero en este último tiempo el Señor a los jóvenes de Maná del Cielo y a los jóvenes de Casa de Dios nos ha unido. Y tenemos reuniones de jóvenes que da igual quien ministre, da igual el que predique, el que ore. Realmente, sinceramente, a mí, a vuestro pastor y a David, el pastor de la Iglesia de la Redención, nos da absolutamente igual el que lo lleve. Porque el único que lo tiene que llevar es el Señor. Y eso veníamos a hacer esta tarde. No tenemos culto y ayer hablábamos con vuestro pastor. Pues mañana queremos compartir. Yo venía a escuchar a vuestro pastor, sinceramente. Y vuestro pastor decía, no, que predica tú. Y no, predica tú, porque lo que hemos venido a hacer esta tarde no es otra cosa que hacer un culto al Señor con vosotros. Estamos en casa. Pero yo creo que tengo una palabra de Dios para esta tarde. Para mí y para ti. Y como yo hago siempre, te quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos han venido a escuchar una palabra de Dios? ¿Puedes gritar un fuerte amén? Traigo un desafío para este 2024. Hoy es el último culto, si no me equivoco, pastor, de este 2023. Nosotros ya no tenemos más cultos. Puede decirse de que este va a ser el último culto que los que estamos aquí vamos a celebrar este año. Y puedes hacer barómetro, puedes hacer un pesar de este año, momentos buenos, momentos malos, si ha sido mejor, si ha sido peor. Hay algo que sí que no vas a poder decir, y es que en este año lo hayas pasado bien o lo hayas pasado peor, Dios nunca te dejó. Tal vez pasaste por desiertos, pero dime la verdad, ¿Él no estuvo contigo en el desierto? Pasaste por la cueva, pasaste por el valle. Hubo momentos donde alargaste la mano y tomaste del fruto, y hubo otras manos donde te acercaste a la higuera y no hallaste fruto en ella. Pero pases por donde pases, Dios no miente. Y si en este 2023 Él no te dejó, te aseguro que este 2024 tampoco nos va a dejar. Porque Él ha dicho, he aquí, no te dejaré ni te desampararé. Pero el desafío que yo traigo para nosotros hoy, y creeros, de que oraba al Señor, llevo días con este mensaje en la cabeza y pensaba que yo lo iba a tener que predicar en mi iglesia. Casualidades de la vida que quiere el Señor que lo predique hoy aquí. Yo esta tarde oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué le comparto a tu iglesia? Y el Señor ha puesto esto en mi corazón y me ha dicho, desafíala.
Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿tú quieres aceptar el desafío de Dios hoy? Sí, puedes gritar un amén. Rápido, todo el que tenga Biblia, por favor, me acompañe. Hechos, capítulo 15, verso 10. Dice así el santo y maravilloso libro de Dios. Ahora pues, habla el apóstol Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia de Dios seremos salvos, de igual modo que ellos. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14 dice así. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ahora habla el apóstol Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Que Dios bendiga su maravillosa palabra en esta noche en nuestros corazones. Rápido, una intro rápido para que entiendas lo que te he leído, ¿vale? Estamos en la primera época de la iglesia. Hay una iglesia preciosa, pero preciosa de verdad. De hecho, es el modelo de iglesia. Una iglesia como maná del cielo. Con un pastor como vuestro pastor, como mínimo. De esa iglesia hay obreros, copastores. Uno de ellos es Pablo. Fijaros qué iglesia, que su obrero es Pablo. Otro obrero es Bernabé. Y esta iglesia los envía a predicar el evangelio a donde no hay. Ellos empiezan a predicar y ya sabéis todo lo que ocurre. Empiezan a convertirse multitudes. Hay una operación de poder tremenda, como la que yo sé que va a descender a Aranjuez. Los mudos hablaban, los ciegos veían, los paralíticos eran levantados, los muertos resucitados, y los gentiles, o sea, no judíos, que hasta ese momento no habían conocido el evangelio, venían a multitudes, a miles, a recibir al Señor Jesús. Provocó un avivamiento tremendo en todo el mundo conocido. Problema de que a los gentiles, o sea, creyentes no judíos, no se les mandaba guardar ciertas costumbres que los creyentes judíos sí tenían. Ejemplo, un judío no podía comer chuletas de cerdo. Un judío no podía comer carne que no hubiera sido desangrada. El sábado el judío no podía ir al mercadillo. Y patatas rufles, york queso no podía comer. Ellos no podían participar de esas cosas. Los gentiles que habían comido rufles, york queso toda su vida, que los sábados iban a hacer el mercado de Aranjuez y que les daba igual cuando fuera una luna u otra, no entendían de esas cosas. Ellos solamente no entienden una sola cosa, y es que Jesús murió, resucitó, ascendió y volverá, que todos sus pecados fueron puestos sobre su espalda en el madero, que el camino fue abierto y ya no había pecado entre ellos y Dios. Problema de que a la iglesia madre en Jerusalén, la iglesia central, la más antigua y la más vieja, ahí son un poquito distintos. Allí nadie se atreve a coger un púlpito como este sin llevar americana y corbata. La costumbre de ir repeinado con gomina Giorgi, que no se le puede ir un pelo, todavía la mantienen. Llevar la Biblia en la mano o una Biblia pequeñita es pecado. Hay que llevar Biblia Thompson en un maletín de piel gigante cuando se va a predicar. Aún se siguen manteniendo costumbres antiguas y arraigadas. Les llega la noticia de que en el mundo gentil no se le está prohibiendo a la gente que coma rufles y york queso. En las cenas a los pastores se les hace chuletitas de cordero. Y se hacen mercadillo los sábados. No se les obliga a judaizar.
Y en Jerusalén no cae bien esto. ¿Qué hacen? Llaman a Pablo y a Bernabé a la primera reunión de obreros de la historia. Y en esa reunión de obreros tenemos dos partidos: judíos y progentiles. Y los progentiles les decían: pero no entendéis que solo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y los judíos le decían: pero es que a nosotros se nos enseñó que había que guardar los dogmas de la ley. Y ahora dice la Biblia que hubo una discusión no pequeña. Se mataron como perros, literalmente. Unos para allí, otros para allá, unos para allí, otros para allá, hasta que de pronto alguien que está sentado con un semblante reverente alza las manos y dice: amados hermanos, por favor. Y cuando éste levanta las manos, los judíos guardan silencio y los gentiles guardan silencio, porque el que es que ha levantado las manos no es cualquiera. Es que el que ha levantado las manos va andando por las calles de Jerusalén y su sombra va sanando enfermos. Ha resucitado a una niña. Él ha recibido el evangelio de la misma boca de Jesús. Una predicación se convirtieron 4.000, otra predicación se convirtieron 5.000. Es la columna de la iglesia. Él fue el primero en abrir sus labios y decirle a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él subió al monte de la transfiguración y vio como la cremallera que cubría el trajecito de carne de Jesús se abrió un poquito y la gloria de Dios y vio la gloria de Dios en aquel monte. Es el apóstol Pedro, y delante de él tanto judíos como gentiles guardan silencio. Y entonces dice el apóstol Pedro: hermanos, a los judíos, si a nosotros se nos ha impuesto un yugo que no hemos sido capaces de sobrellevar, ¿por qué nosotros vamos a obligar a los gentiles a llevarlo? O sea, si siendo judío vives como gentil, ¿por qué vamos a obligar a los gentiles a judaizar? Y ahora, con una sola palabra, Pedro une a la iglesia. Y ahora tanto judíos como gentiles dicen: lleva razón el apóstol. Y los judíos le dicen a los gentiles: perdonarnos, que lleva razón, darnos un abrazo. Y los otros le dicen: no, perdonarnos a nosotros, que somos muy cabezones, perdonarnos. Y ahora se abraza, la iglesia se une, la gloria de Dios cae y hay un avivamiento de Dios en medio de la iglesia de Dios. Pasa el tiempo y ahora llega a oídos de la iglesia de Jerusalén que en la iglesia chiquitita que os he dicho, esa que es como la vuestra, como maná del cielo, hay un avivamiento tremendo. Empiezan los cultos, se llama Antioquía. En Antioquía los cultos, tú empiezas un culto, lenguas, profecías, palabras de ciencia. Entra, todos los días hay un milagro, todos los días hay gente nueva que se convierte, todos los días hay un ciego que ve, un mudo que habla, un paralítico que anda, todos los días hay algo nuevo de Dios. Hay un avivamiento tan terrible en Antioquía que no hay forma de parar los cultos. Claro, en Jerusalén se enteran, porque un fuego no necesita ser anunciado. Te lo repito, un fuego no necesita ser anunciado. ¿Queréis que esta iglesia se quede pequeña y tengáis que coger otro local? ¿De verdad lo queréis? Preocuparos de que la gloria de Dios esté aquí. Cuando la gloria de Dios está, la gente viene a ver la gloria de Dios. Y ahora el apóstol Pedro se echa su gomina Giorgi, se coge su americana y su corbata, coge su maletín, pastor, y va a dirección a Antioquía. Y cuando entra en Antioquía se pasma
del movimiento de Dios que hay allí. Judíos y gentiles todos juntos, abrazados, llorando. Uno profetizando, otro hablando en lenguas. Las hermanas del coro no pueden parar de cantar. Uno de ahí de rodillas tirado. Uno viene aceptando a Jesús como su Señor y como su Salvador. Los que habían robado devuelven lo que habían robado. Dos que no se hablan hacen las paces en el culto. Y dice Pedro, ¿qué es esto, Dios mío? Yo me quedo aquí. Y ahora Pedro se queda en Antioquía. Y pasa un día, 2 días, 3 días. Y Pedro empieza a comer de Antioquía. Se añade a la iglesia de Antioquía. Empieza a disfrutar del mover que hay en Antioquía. ¿Qué pasa? Que la religión que trae Pedro se le va quitando. Y muy poquito a poco la gomina Giorgi se le termina. Pedro, cuando le quieres echar mano, ya no tiene ni americana, ni corbata, ni nada. Pedro está en zapatillas, en vaqueros, con un polo de Álvaro Moreno, una Biblia chiquitita, se le ha olvidado el manojo de llaves y Pedro está predicando el evangelio como nosotros lo estamos predicando aquí. El avivamiento sigue estando en Antioquía y en Jerusalén vuelven a oír lo que está pasando. Envían a más gente. Mirar allí, correr, traer noticia de Antioquía. Y llegan obreros de la iglesia de Antioquía, que ellos sí venían con gomina Giorgi, Antonio, corbata, nudo Windsor, entrecejo fruncido. Y cuando llegan, entran por las puertas de la iglesia, Pedro está predicando con su polo de Álvaro Moreno y sus vaqueros, y ellos se pasman. ¿Qué ha pasado? Y Pedro, cuando los ve, se muere. Se baja del púlpito, rápido se va a buscar su corbata, se echa otra vez la gomina, se pone su americana y otra vez vuelve a ser lo que Pedro era en Jerusalén. Y ahora, Pedro hace algo más. Pedro empieza a separarse de los gentiles. Y no solamente él se separa de los gentiles, provoca una división en la iglesia. Pedro, el que sanaba enfermos con su sombra, el de los 5.000 y los 4.000, Ramón, ese ha provocado una división en medio de la iglesia más fuerte que había en el mundo en ese momento. Separa a los judíos y a los gentiles. Y fíjate qué fuerza de convicción tiene Pedro, que aun Bernabé, que era el que había predicado a los gentiles y se había pegado por ellos en Jerusalén, aun ese, dice la Biblia, fue arrastrado por la seducción de Pedro. Y ahora el apóstol Pablo se le queda mirando a Pedro, ve la pedazo de división que le ha hecho en la iglesia y le dice, mira el argumento de Pablo, a ver si te suena. Pedro, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Está recordando Pablo el argumento que él utilizó en la primera reunión de obreros en Jerusalén. Y es que a veces el Señor te tiene que recordar la cantera de donde fuiste arrancado. A veces al rey David le tienen que recordar que antes de ser rey fue pastor de ovejas. Antes al que olvida las redes les tienen que decir, ey, bájate del púlpito que tú eres pescador, ¿eh? Y eso es lo que le pasó a Pedro ese día. Le dijeron, si tú siendo judío vives como un gentil, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y ahora lo que más me sorprende de esto, querida iglesia del Señor, es esto, Javi. Cuando yo veo esta escena, pastor, digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que el mismo que te une a la iglesia en Hechos 15 sea el mismo que te divide a la iglesia en Gálatas 3? ¿Cómo es posible que el mismo que te unió a la iglesia con una palabra pueda dividir la iglesia con otra palabra? Es como si hubiera dos personas cohabitando en el mismo ser. Es como si fuera un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. ¿Te has dado cuenta que hay veces de que venimos al culto y somos Rabasaya, Inga, Raganina,
Y cuando salimos del culto, el rabasaya se nos olvida y empezamos a hablar palabras que no convienen, que si nos tuvieran que dibujar en un cómic saldrían flechas, lanzas y cabecitas de muerte. Y tú dices, ¿cómo es posible que el mismo que bendice a Dios en el púlpito maldiga la creación de Dios en su casa? Es como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. El lunes abrazo a vuestro pastor y el martes le critico. ¿Cómo es posible? Como dos personalidades cohabitando dentro de la misma persona. ¿Cómo puede ser esto? Os lo explico rápido y termino. ¿Estamos bien? Un poquito más atrás en el tiempo. Jesús ha resucitado. Y el apóstol Pedro, antes de sanar enfermos, antes de todo eso, niega a Cristo, como todos sabéis. Se siente tan culpable que hace lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando hacemos algo mal delante de Dios. Pensar que Dios no nos va a recibir. Abre su garaje, saca las redes que hacía 3 años que tenía guardadas y se va a pescar. A lo que él hacía antes de ser cristiano. Jesús se le aparece en la playa. Él se da cuenta que Jesús se tira al agua, llega hasta la playa. Jesús está haciendo una merienda, un pescadito a la plancha. Le echa el brazo por encima y le dice, ven, que vamos a dar un paseo. Y paseando por esa playa, el que se siente pescador y no apóstol, agacha la cabeza entristecido porque lo único que tiene aquí dentro es, te negué, te negué, te negué, te negué, te negué. Jesús se le queda mirando, se echa a reír y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De aquí te puedo predicar mucho, porque es uno de mis pasajes favoritos. Pero solamente te voy a decir una pregunta, que me la hice yo. ¿Por qué Jesús, que durante 3 años no la llamó Simón, 3 años le cambió el nombre? Tú vas a ser Pedro. ¡Pedro! ¡Vete allí! ¡Pedro! ¡Ven para acá! ¡Pedro! ¡El ciego! ¡Pedro! 3 años. Pedro, 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 Pedro. No, hay Simón, solo Pedro. ¿Por qué después de 3 años, junto a aquella playa, no le dice Pedro, le dice Simón? ¿Por qué? ¿Por qué no le llama Pedro, le llama Simón? ¿Le está acusando Jesús? Voy a decir por qué. 3 años atrás en el tiempo, Pedro está con esas redes y las está lavando junto al mar de Galilea. Jesús pasa, se le queda mirando. ¿Qué haces? Lavando las redes. ¿Has pescado? Nada. Venga, boga mar adentro, que en mi palabra vas a pescar. Y le dice el otro, Señor, he estado trabajando toda la noche, pero en tu palabra voy a echar la red. Echa la red y esa red que 3 años después él tenía guardada, dice la Biblia que se le llenó de peces de tal forma que se rompía. Cuando él ve el milagro, cae de rodillas, se queda mirando a Jesús y en ese momento Jesús ya no era un maestro ni un profeta. En ese momento el pescador se da cuenta de que el que está delante de él es Dios y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y es entonces cuando Jesús le dice, desde hoy ya no serás más pescador de peces, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Ahora sí te digo, ya no serás Simón, ahora vas a ser Pedro. Y desde ese momento ya no fue más Simón, fue Pedro. Pedro pescando hombres con Jesús. El problema está en que el que Jesús se encuentra en aquella playa con aquellas redes no es al Simón, no es al Pedro que pesca hombres, es al Simón que pesca peces. Por eso él no le dice Pedro, le llama Simón, porque no encontró a un pescador de hombres, encontró a un pescador de peces. Y este es el principio que Dios me da para ti y para mí en este momento. Cerca de Jesús es Pedro, lejos de Jesús es Simón. Cerca de Jesús es Pedro, aquel que es capaz de decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es capaz de predicar y que la gente se convierta.
Lejos de Jesús es el incrédulo que se hunde por falta de fe. Lejos de Jesús es capaz de que Satanás le tome la mente y Jesús le tenga que decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Lejos de Jesús es capaz de negarle 1, 2, 3 veces y después maldecirle con sus propios labios. Cerca de Jesús es Pedro, lejos de Jesús es Simón. Y esto es lo que el Señor me ha dicho para ti y para mí en esta noche. ¿Tú qué quieres ser, Simón o Pedro? Porque dentro de nosotros todos tenemos un Simón potencial. Un Simón llamado hombre viejo, naturaleza caída y carnalidad. Alguien envidioso, mentiroso. ¿Me dejáis que predique con libertad? Ahora necesito 30 segundos de silencio, por favor. Ese Simón dentro de mí ama el púlpito más que la adoración. Ese Simón dentro de mí es capaz de darte una cara aquí y otra allí. Ese Simón es hipócrita, vanaglorioso y egocéntrico. Ese es Simón. 6 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Ni lo sé, miles. 6 capítulos le bastó a Dios para decir estas palabras. Y vio Dios que todo el designio del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Ese es Simón. Ahora sí ayudarme. También es cierto de que dentro de mí hay un Pedro potencial. Alguien que es capaz de hacer bien a sus hermanos. Alguien que es capaz de bendecir al que le maldice. Alguien que es capaz de ser usado para que esta iglesia, cada casa de esta iglesia, esta ciudad y las ciudades colindantes conozcan al único y verdadero Dios. Hay alguien dentro de ti potencialmente que ama lo que Dios ama y que odia lo que Dios odia. La pregunta que te quiero hacer en esta noche es si tú quieres ser Simón o si quieres ser Pedro. Porque la Biblia dice que a Simón solamente tiene un dictamen. Hay una sentencia para Simón. Simón debe morir. Dice la palabra del Señor: si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Despojaos de la naturaleza antigua. Morir cada día. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, este es el mensaje que el Señor me ha dado para nosotros en esta noche. ¿Quieres proponerte un desafío para 2024? ¿De verdad? No busques ser apóstol ni profeta de evangelista, buscamos hacer morir a Simón. No tengo que buscar ser mejor predicador. Simón tiene que morir. No tengo que buscar hacer más cosas ni buscar fuegos artificiales. El propósito de este 2024 es que muera Enrique y viva Jesús en Enrique. La pregunta que te hago en esta noche, y si tú quieres hacer un compromiso hoy de matar a Simón cada día para que el Pedro que está dentro de ti pueda vivir. Si es así, puedes gritar un amén. ¿Me dejas decirte en 5 minutos cómo se mata a Simón? ¿O terminamos? Ahora necesito que os agarréis. Y me habéis dicho que predico con libertad. Marcos capítulo 3. Entra Jesús a la sinagoga. Y dice la palabra del Señor que hay un hombre con la mano seca. Marcos capítulo 1. Vuelve a entrar, Ramón, Jesús a la sinagoga. Y aparece un muchacho endemoniado. En la sinagoga se canta, se predica, se pasa la ofrenda. Yo me subo a la sinagoga
y digo, ¿quién vive? Y en la sinagoga hacen todos, Cristo. ¿Quién reina? Y hacen todos, Cristo. ¿Quién es el mejor predicador? Menganito. ¿Quién es el helador de mota? Sotanito. ¿Quién? Ese no, hoy no estaba ungido. Como dice un predicador, quiero que me devuelvan la ofrenda. El culto de hoy no ha valido mucho. Pero el hombre sigue estando con la mano seca y el muchacho sigue estando endemoniado. Porque la religión te puede enseñar muchas cosas de la casa de Dios, pero no te puede dar a conocer al Dios de la casa. La religión te puede reformar por fuera, pero es incapaz de transformarte por dentro. La religión puede enseñarme muchas cosas, pero va a dejar al muchacho endemoniado y al hombre con la mano seca. Porque la religión no tiene poder para cambiar a nadie. Por eso mi Señor nunca predicó una religión. Jesús vino predicando un reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay 3 diferencias esenciales que diferencian la religión del reino. Número 1, la religión está fundada alrededor de un sistema. El reino está fundado alrededor de una persona, su rey. La religión está basada en normas. El reino está basado en leyes que dan a luz principios. La religión busca con todas sus fuerzas la adhesión y conexión con el sistema. Por eso me someto a las normas del sistema, para que mi conexión con el sistema no se interrumpa y se corte y yo pueda estar dentro del sistema. Quítate de eso para poder ocupar un lugar en el coro, quítate de eso otro para poder pasar la ofrenda, quítate de eso otro y no hables así porque si no, no vas a poder predicar. Si no haces esto, no pertenecerás al grupo social de la iglesia, no te invitarán a los cumpleaños de la iglesia, a los pedidos de la iglesia, a las bodas de la iglesia. Si no estás dentro del club social de la iglesia, vas a ser un excluido social para poder pertenecer a la sociedad de la iglesia. Entonces tú cumples con las normas que están establecidas en ese sistema para tú poder estar conectado con ese sistema. Pero tú le dices a Simón que Simón no fume aquí y Simón fuma allá. Le dices a Simón que no maldiga aquí y Simón maldice allá. Le dices a Simón que no haga cosas malas aquí y Simón las hace allá. Pero tú a Pedro no hace falta que le prohíbas nada, porque Pedro no está buscando la conexión con un sistema. Pedro está buscando comunión con el Rey. Porque el reino no busca conexión a un sistema, busca comunión con el Rey. Por eso tú te sometes a los principios de Dios, porque tú has entendido que la paga del pecado es, y produce el pecado, interrupción. ¡Crack! Claro, tú estás sintiendo los ríos de agua viva. Hemos tenido un momento ahora terrible de adoración y sentía la presencia, ¿que sí? ¿A que la sentías? ¿Alguien no ha sentido la presencia de Dios esta tarde? Si es así, por favor, no te vayas sin que oremos por ti. ¿Sabes cuándo no siente la presencia de Dios? Cuando has pecado y algo ha hecho ¡crack! Dice el libro de Isaías, porque no se ha cortado mi mano para salvar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Y cuando tú pecas, algo hace crack. Y el río que emana de la cruz se interrumpe. La paz, la esperanza, el gozo, la llenura del Espíritu se cortan. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Claro, porque tu pecado ha hecho una interrupción en tu comunión con Dios. Y tú no pides perdón para que te vean, para que pasen la ofrenda o para cantar en el coro. Tú no te guardas en santidad para que te den un cargo en la iglesia o para que te inviten a un cumpleaños. Tú guardas santidad porque lo único que tú quieres es que ese río que nace de la cruz, ese río que nace del trono de Dios, no haya nada que lo corte y tú vuelvas a sentir el gozo, la esperanza, la paz, los ríos de agua de vida dentro de ti. Buscas conexión con tu Rey. Amén. Cuando tú haces eso, te sometes a los principios de Dios. Y con esto te termino.
Y cuando tú buscas a Dios bajo los principios de Dios, se producen encuentros con Dios. Te lo repito. ¿Estamos bien o estamos cansados? Cuando tú buscas a Dios bajo los principios de Dios, se producen encuentros con Dios. Y un encuentro con Dios lo cambia todo. Abraham se encontró con Dios y fue Abraham. Jabsó se encontró con Dios y se convirtió en Israel. Saulo se encontró con Dios y se convirtió en Pablo. Y Simón se encontró con Dios y se convirtió en Pedro. Porque este es el principio que te tengo que dejar, no tengo nada más. A Simón no se le mata con normas, a Simón se le mata a base de encuentros. Cuando tú te encuentras, tu Simón muere y tu Pedro vive. Y al día siguiente te encuentras y tu Simón muere y tu Pedro vive. Y al día siguiente te encuentras y tu Simón muere y tu Pedro vive. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 4, nosotros todos, mirando como a cara descubierta a través de un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Tú te encuentras con Cristo, la gloria te inunda, ¡boom! Cambias. Otra vez te encuentras con Cristo, la gloria te inunda, ¡pum! Cambias. Poco a poco tu Simón muere, poco a poco tu Pedro vive. A Simón no se le mata a base de normas, a Simón se le mata a base de encuentros. De ahí que si tu Simón sigue vivo porque te faltan encuentros con Dios. Y yo te quiero preguntar, y ya he terminado, ¿cuántos quieren encontrarse con Dios? ¿Puedes decir un amén? Me ha dado el Señor una palabra para vuestro pastor. Y yo se la quiero dar. Y yo sé que hay algo para alguien esta tarde. No sé qué. Yo no voy a forzar las cosas, porque cuando se fuerzan las cosas no son de Dios. Solamente te voy a dar un minuto para ver si Dios quiere hacer algo más. ¿Quieres buscar a Dios conmigo un minuto? Te voy a pedir que ahí donde estás, que cierres tus ojos y te pongas en pie, por favor. Y ahora, busca un encuentro con Dios ahora. Sé que lo primero que va a venir a tu mente son las cosas que tienes que entregar. Es porque Dios te está desafiando en este 2024 para entregarlas. Yo te quiero invitar a que hagas un compromiso de santidad en esta noche con el Señor. Por favor, si en este 2024 tú quieres alcanzar algo más de Dios, la puerta abierta es la santidad. Señor, aquí está tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en esta noche. Te pido que tú los bendigas y queremos hacer un pacto contigo en esta noche. Queremos que Simón muera para que tu Pedro viva en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor. Pastor, yo veía una visión mientras estábamos adorando al Señor. Y yo veía como empezabas a cogerte, a vestirte de guerra. Y venía alguien y te entregaba granadas y las colocabas en los bolsillos. Veía cómo te daban armas, una metralleta, incluso veía y escuchaba cómo te la cargaban. Y me decía el Señor, esto para ti. Y yo sé que va a responder alguna pregunta que tú tienes esta noche. Te dice Dios así: yo soy quien adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Sharba babaya. No se trata de cuán fuerte eres tú, se trata de cuán fuerte es tu Dios. No se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que Él tiene. Y no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Él va a hacer en ti aquí. Y ahora voy a pedirte, iglesia, todos con ojos cerrados, por favor, que levantes tus manos hacia Él. Yo, con el máximo de los respetos y la máxima reverencia, quiero hacer una oración por el siervo del Señor y te voy a pedir que me ayudes a orar por él ahora. Padre eterno y Rey de gloria.
Gervivandor, bebé, llama. Bendice a tu siervo en esta noche. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo toda artimaña en contra de su vida, en contra de su casa. Todo pensamiento negativo que viene a susurrarle. Todo lo que viene a robar su fuerza, su ánimo, su fe, su gozo. Yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro tu palabra en esta noche sobre él. Gracias por su vida. Bendigo su compañera, bendigo a sus niños, bendigo su hogar, bendigo su economía, bendigo a su iglesia, bendigo el pastorado que tú has colocado en él y sobre él. Y te damos gloria a ti, porque tú eres el que lo puso aquí, tú eres el que lo trajo y el que lo mantiene. Y yo sé que mis ojos van a ver tu gloria en él, por él y a través de él, en este tu pueblo. Bendecimos a tu siervo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Podéis tomar asiento. Está el Señor aquí. Está Jesús aquí. Yo no quiero ser más largo que muy tarde. Lo que el Señor me ha dado te he compartido. Espero haberte hecho bien en esta noche. ¿No notas la presencia de Dios como está aquí? Mirar, hay algo que yo le pido al Señor, y esto es un secreto que os cuento vis a vis. Hace mucho tiempo que entendí que cualquiera puede hacer que la gente aplauda. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la gente llore. Por eso cuando yo bajo de un púlpito y la gente aplaude, digo, bien. Pero cuando yo veo lágrimas en los ojos, entonces digo, gracias, Señor. Porque aquello que yo no puedo hacer lo haces tú.